Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de noticias parlamentarias. Vamos a estar analizando lo que fue la comisión del día de hoy, este plenario de comisiones de mujeres y diversidad, y también analizando los distintos proyectos que presentan aquí los legisladores y legisladoras nacionales. José, ¿cómo estás? Hola Lu, ¿cómo estás? Bueno, cerrando una semana que fue corta, obviamente, y que bueno, que tuvimos como actividad puntual fue esta, pero ya palpitando lo que va a ser la próxima semana. Y bueno, hoy se abrió la posibilidad, de nuevo empezaron a circular versiones respecto de no dan por perdido el mes de mayo con relación a una eventual sesión. Que podría llegar a ser la semana que viene. El miércoles que viene, pero ¿por qué? ¿Cuál es la señal que da eso? Que había una reunión prevista para el miércoles que viene, que era esa de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que se corrió para el jueves. O sea, para dejar libre ese día. Veremos si ante la posibilidad de que pueda haber una Si sesión. todo marcha en esas condiciones, tendríamos entonces por el momento comisión de juicio político el martes, miércoles posiblemente una sesión, y jueves la comisión de ciencia y tecnología, así que va a arrancar una semana con mucho movimiento, que por lo general son los 3 días, martes, miércoles y jueves, donde suele haber actividad parlamentaria que le da tiempo a los legisladores que están en sus provincias de que puedan venir y estar presente aquí. Pero hablando del trabajo de comisiones, vamos a meternos de lleno en lo que fue la actividad del día. Hoy hubo un plenario de comisiones de mujeres y diversidad presidido por la diputada Mónica Macha, donde contó con la presencia de distintos funcionarios, distintas funcionarias, y abordaron el tema de la pensión reparatoria travesti trans. ¿Cómo pudiste ver este tema, José? Sí, bueno, mucha presencia femenina en cuanto a legisladores. Lo que siempre decimos son temas que se ocupan las mujeres. Es un tema que tiene que ver con... ellos hablan de 4 proyectos, está trabajando sobre 4 proyectos. Yo sé que son, yo tengo 3, uno de Mónica Macha, otro de Gabriela Esteves y el otro de Mara Brauer, no sé cuál es el cuarto. Todas funcionarias del Frente de Todos. Todas, sí. ¿No se conoce si hay algún proyecto que tenga que ver de Juntos por el Cambio? No, de hecho, Juntos por el Cambio hoy no estuvo presente en la reunión, sí estuvo la izquierda, no estuvo presente representante de la principal oposición. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. La de hoy fue una sesión informativa. Se habló de pasar a asesores ahora que empiecen a elaborar esa conjunción de proyectos para avanzar, para ver si pueden dictaminar en esa iniciativa. Es un tema que después tendrá que pasar por otras comisiones, seguramente estará presupuesto, acá estamos hablando de plata, y seguramente, imagino yo, creo que es legislación general. Así es, y para empezar a analizar el tema vamos a empezar a repasar lo que fue la palabra de los distintos disertantes en este plenario de comisiones. Y en esta oportunidad vamos a ver qué decía Agustina Ponce, subsecretaria del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Celebro claramente esta sesión informativa tan esperada, como decía la diputada Macha, para justamente que Argentina finalmente reconozca a través del Congreso de la Nación años de persecución a través de dictos policiales a la comunidad travesti trans, y que hoy en día nos está pidiendo más que eso, que tiene que ver justamente con el reconocimiento. Agregaría también el pedido de perdón a la comunidad y una contribución económica que permita que compañeras travestis, transexuales, transgénero, compañeros trans puedan acceder a este beneficio y que permita de alguna manera llenar la olla, digo, ¿no? Porque tampoco estamos hablando de sumas que vayan a aportar más que llenar la olla, porque todavía tenemos compañeros, compañeras, compañeres en extrema situación de vulnerabilidad a pesar de los
11 años de la Ley de Identidad de Género, a pesar de los 13 años que se van a cumplir este año de la Ley de Matrimonio Igualitario. Argentina, a nivel mundial y en materia de derechos humanos, es un país que es un ejemplo. Pero existieron otros tiempos y de esos tiempos hemos aprendido. Madres y abuelas de Plaza de Mayo nos han enseñado y han sido nuestro faro. Y también un gran aporte para la comunidad travesti trans. Este proyecto, o uno de estos proyectos, el más histórico de los que se van a informar hoy, es una demanda de nuestras históricas, de nuestra comandanta Loana Berkins. Todavía me acuerdo que cuando vine para Buenos Aires, justamente Loana nos había llamado a mi asociación en aquel momento y a mí en representación de ella para discutir justamente la necesidad de que el Estado Nacional reconozca, que el Estado Nacional pida perdón y que el Estado Nacional contribuya para que estas vejeces, y es una locura pensar que una persona con 40 años es vieja, pero nos pasa eso también, podamos vivir los últimos años con al menos un poco de posibilidad, de dignidad, de poder llenar la olla. Escuchábamos a Agustina Ponce que se refería a que el Estado Nacional debe pedir de alguna manera perdón y debe reparar todo el daño que sufrieron estas personas a lo largo de muchísimos años. ¿Y por qué decía esto? Porque hay que contextualizarlo. El tema de las personas travesti trans fueron incluso perseguidas por la fuerza pública, es decir, hasta el año 2008 estuvo en el Código Contravencional de la provincia de Buenos Aires tipificado como un delito, ni más ni menos. Entonces, de esto también hicieron referencia a los distintos disertantes de que todas esas personas travesti trans que son menores, tienen más de 40 años, no pudieron vivir su identidad de género de manera libre como quizá los pueden hacer las nuevas generaciones. Entonces de ahí surge esta necesidad de evaluar una pensión compensatoria, justamente una pensión reparatoria, y la palabra misma lo dice, busca reparar esa violación a los derechos humanos que tuvieron todas estas personas a lo largo de sus primeros años de vida, ¿no? Claro, y justamente Agustina Ponce decía, entre otras cosas, y hacía mucha referencia a las vejeces y a ese envejecimiento temprano que tienen estas personas, las mujeres trans, las personas trans, y decía, por ejemplo, que tienen una probabilidad de vida entre 40 y 44 años, según la RENAPER, datos oficiales en la Argentina. En el mundo es menor todavía, inclusive un promedio mundial. Y la expectativa mostrada en personas binarias, por ejemplo, es de 75 a 80 años, así que se entiende un poco cuando habla de vejeces de qué está hablando. Y quien también estuvo haciendo referencia a este tema es Alba Rueda, que ella es representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y vamos a ver qué decía. Yo quisiera referirme también a qué es lo que pasa alrededor del mundo en torno al concepto de reparación para la comunidad travesti, transexual, transgénero. Para eso voy a empezar diciendo de por qué estamos hablando de reparación en términos de conceptualmente para la comunidad travesti trans. Y hablamos de reparación porque hubo una vulneración de los derechos humanos. Y este es el punto de partida. El punto de partida tiene que ver un contexto social, histórico, estructural y estructurante de una desigualdad que es material, simbólica y también tiene que ver con, digamos, algo a lo que me voy a referir después, que tiene que ver con el mismo concepto de restitución de derechos. Digo eso porque el punto de partida es que este debate que se abre en la comisión tiene que ver con la perspectiva de los derechos humanos. Y a nivel global, lamentablemente, la perspectiva de los derechos para travestis, transexuales, transgénero, para todas las personas trans, realmente es un contexto de amenaza. Hay mucha backlash, mucho tirar para atrás de nuestras agendas en un sentido político y social.
en América Latina también esto se ha vivido en los últimos años. Basta ver todo el impacto de un financiamiento global que hubo para que existan las campañas con Mis hijos no te metas y que ha tenido una fuerte incidencia dentro del ámbito educativo para denunciar a docentes que lleven adelante en nuestro país, por ejemplo, la ley de educación sexual integral. Esto está estudiado, digamos, hace muy poquito tiempo, digamos, se aprobó una ley antihomosexualidad en Uganda y está estudiado que la raíz de ese proyecto de ley es una movilización de una derecha que ya está también en el cuerpo social, ya hay personas militando en torno a esto, es decir, para que maten a las personas LGBTIQ+. Esto está pasando en este momento, se aprobó en marzo esta ley de antihomosexualidad y el financiamiento viene sin duda del norte global. Lo que quiero decir es que no son hechos aislados, que hoy vivamos y convivamos con esta violencia y sobre todo con la amenaza a los derechos de las personas LGBTIQ+ en un sentido más amplio y puntualmente con un movimiento antitrans y antigénero a nivel global, tiene que ver principalmente con que hay, digamos, intereses políticos explícitos para que no podamos ser reconocidos en derecho. Algo de todo eso lo vemos en las campañas que se están sosteniendo hoy en Argentina con los partidos de derecha, que tienen como campaña cómo quitarle derechos a nosotros, a quienes no vivimos por debajo de la línea de los privilegios, como población, como grupo social y político. Entonces, este proyecto o estos proyectos se enmarcan y se inscriben en una realidad de profundas desigualdades. Entonces, venir a plantear el tema del reconocimiento y la reparación, de la reparación, es sin duda un tema fundamental y de debate de los derechos humanos. Alba Rueda en su discurso citó también los antecedentes que existen respecto a una reparación histórica en distintos países que pertenecen a la Unión Europea y también países de aquí, de lo que es el continente americano en general. ¿Por qué se habla de una reparación histórica? Como lo decíamos, no es que se habla solamente aquí en Argentina, es un debate que se está dando en el mundo porque las personas que son travesti trans, bueno, existen hace muchísimos años y durante muchísimos años por una cuestión cultural tuvieron una represión en sus derechos. A medida que la sociedad fue evolucionando, las leyes también fueron evolucionando en pos de ir reconociendo derechos para todas estas personas. De hecho, Argentina es pionera en América Latina en la ley de identidad de género e incluso en la de matrimonio igualitario, entre tantas otras leyes que hacen al respeto de la diversidad. Así es, y bueno, cuando hablamos de reparación para las personas y travestis trans, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y estaba buscando a ver en los proyectos específicamente. Yo vi el de Gabriela Esteves, que estuvo presente en la reunión de hoy, llegó más tarde porque hubo problemas con los vuelos. Ella y Massín también, la diputada Massín, llegó del Chaco, también tuvo problemas en los vuelos. Hoy es un día complicado a nivel climático. Y ese proyecto decía que, bueno, ¿a quiénes correspondería esta pensión reparatoria? Es a las personas mayores de 40 años, serían argentinas o con más de 2 años de residencia en el país, y que tienen que tener como condición no percibir jubilación, ni retiro, o prestación específicamente. Pueden estar trabajando, obviamente, sí, pero no pueden recibir otra pensión y no estar empleadas justamente en el sector público nacional, provincial o municipal. Claro, porque remarcaban que de aprobarse este proyecto de ley, recordemos que lo de hoy fue solamente una reunión informativa donde se vinieron a exponer los proyectos y también a escuchar a las distintas voces y representantes de los distintos entes bueno, que toman decisiones de alguna manera o que ayudan a estas personas en el desarrollo y en la protección de sus derechos. Y también se decía en el día de hoy que de aprobarse esta pensión reparatoria estaría destinado solamente a la cuestión nacional, es decir, que no tendría que ver con la cuestión pública, con la cuestión privada, perdón. Claro, eso sería lo que pasa. Bueno,
la pensión se encargaría la nación, obviamente. Si una persona está trabajando en un lugar privado, obviamente, no lo afecta para nada, o sea, percibirá esto que es una reparación para este sector, y bueno, y si trabaja en el Estado no le corresponde. Exactamente. Y quien también estuvo haciendo referencia a esto es Greta Pena, que ella es representante del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Vamos a ver qué decía. En nombre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, venimos a apoyar la serie de proyectos que tiene como esencia una reparación a la población travesti y trans. Y me gustaría contar un poquito el desarrollo y el aporte de este instituto, que es un logro de todas las argentinas y los argentinos y las argentines a 40 años de democracia. Como ustedes saben, o quizás las personas más jóvenes no, el INADI ha tenido siempre un protagonismo fundamental en lo que tiene que ver con el colectivo travesti trans. Así ya en el 2005, con el decreto 1086, es decir, ya hace 17, 18 años, el documento hace un plan nacional contra la discriminación, contiene un capítulo específico de diagnóstico que en ese momento lo llamamos identidad sexual, donde se hace un relevamiento de la situación de las personas travestis y trans en consulta con la sociedad civil, y allí ya en el 2005 se especifica todos los datos y diagnósticos que muy bien han descrito las compañeras preopinantes. Pero no solo tiene un diagnóstico que coincide con el grupo de proyectos que se está debatiendo acá, sino que contiene recomendaciones a las cuales el Estado argentino se compromete, no solo nacional, sino internacionalmente. Entre ellas, aparte del ámbito de la salud y del trabajo, específicamente figuran las fuerzas de seguridad policiales, y específicamente allí se indica la existencia de los edictos policiales, de los códigos de contravenciones y faltas en todas las provincias, y de hecho luego se va elaborando una paulatina derogación de estos edictos a través de los años, y que el INADI fue uno de los principales impulsores porque tenía un programa específico. Sí me es difícil no comentar que este proyecto o este concepto era especialmente impulsado por la dirigente Loana Berkins. Es uno de los legados que nos dejó. Recuerdo particularmente cuando nos juntamos por el asesinato de Diana Zacayán, y allí, en las puertas del Ministerio Público Fiscal, cuando fuimos por primera vez en ese sentido, hablamos de la necesidad de no solo la figura del travesticidio, o sea, sino la reparación histórica a la comunidad travesti trans. Entonces, me parece que tenemos historia general de derechos humanos, tenemos la legislación que corresponde, tenemos el apoyo de los institutos, de los espacios del Estado que les corresponde la materia. Tenemos grandes diputadas que han venido todos estos años tratando de batallar y escuchando a la sociedad civil, y tenemos el mejor movimiento de travestis y trans y LGBT del mundo. Espero que esto se apruebe y pongo a disposición los datos, la sapiencia y la expertise del INADI para que ello suceda. Muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos entonces a los distintos representantes de los diversos sectores que de alguna manera trabajan, militan y contribuyen para que todas estas personas tengan cada vez más una amplitud en sus derechos, que para eso está el Estado, ¿no? Para garantizar la igualdad de los derechos de todas las personas, y la comunidad travesti trans es una comunidad que estuvo muchísimo tiempo excluida y que claramente, por más que al día de hoy se hayan conquistado muchas luchas porque se pudo lograr leyes como por ejemplo el cupo laboral
social trans dentro de lo que es la administración pública y que efectivamente se está cumpliendo. Bueno, todavía quedan muchas batallas por conquistar para seguir ampliando ciertos derechos, ¿no? Y ahí lo escuchábamos a Greta Pena y ella comentó, por ejemplo, en un pasaje que además del 50% de las mujeres travestis y trans sufrió detenciones sin intervención de jueces, el 76% sufrió discriminaciones policiales y un 33% extorsión, amenaza de humillación y un 30% sufrió violación o hasta torturas. Y bueno, a propósito de eso, otra de las invitadas de hoy que estuvo habló del Estado presente, justamente, y decía que justamente el Estado estaba presente en este aspecto, pero justamente para detenerlas, que esto era una cosa que se daba sistemáticamente hasta hace un tiempo no tan lejano. Exactamente, y por eso se habla de la necesidad de una reparación histórica, porque hasta hace un tiempo no muy lejano, estas personas vivían la violencia institucional, pero en todos los sentidos, desde la familia que expulsa, que no claro, contempla y que no acompaña, arranca de ahí. Entonces, no es que solamente es el Estado o en un ámbito de trabajo que se sienten que las discriminan o que no le dan espacio de participación. En la mayoría de los casos, estas familias, estas personas tienen familias que no las comprenden, que no las acompañan, que no los ayudan en sus decisiones. Entonces, hay una expulsión institucional que arranca desde la familia que expulsa, la escuela que discrimina, la falta de oportunidad laboral también, porque tienen quizá empleadores que no los toman por su condición de travesti. Entonces, podemos ver que es una situación que perjudicó a lo largo de la historia a muchísimas personas y por eso se habla de una reparación histórica. Siempre cuando hubieron violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene la obligación, de alguna manera, o por lo menos el deber de reparar económicamente a esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas no se pudieron desarrollar con total normalidad como el resto de la sociedad. O sea, no pudieron vivir una infancia feliz, una adolescencia, una juventud, y ahora todas estas mujeres que esperan una reparación, una pensión, ¿no?, que tiene que ver con una reparación económica y que esto sea histórico, es todo para todas aquellas personas que ya quizá tienen 40, 50, 60 años y pasaron toda una vida de sufrimiento por este tipo de discriminación y por este tipo de violencia institucional y expulsión que hubo en la sociedad argentina. Y para hablar un poco del tema también estuvo hablando la diputada Esteves, que ella es representante de la provincia de Córdoba e incluso es autora de uno de los proyectos y vamos a ver qué decía. La verdad que este proyecto o estos proyectos no tienen más mérito que ser una expresión de lo que ustedes vienen peleando hace mucho tiempo. La verdad es que hasta a mí me da vergüenza cuando me nombran porque yo simplemente fui un canal de una demanda, de un laburo, de una lucha de muchos años, de muchos compañeros, compañeras y compañeros en todo el país que ponen su cuerpo cada día y muchas se han dejado la vida también, ¿no? Simplemente lo que quiero decirles, compañeras, compañeros, compañeres, es que no solamente lo vamos a militar y lo vamos a pelear, también sé que hay muchos diputados y diputadas que quisieran estar hoy acá, que no pueden por diferentes cuestiones, pero que apoyan, que respaldan, que están de acuerdo, que tienen la misma voluntad política que quienes estamos hoy aquí. Decirles que lo vamos a acompañar, que lo vamos a militar, pero que también creo que sus voces faltan en el recinto. Por eso a mí me da hasta pudor hablar hoy en esta reunión, porque después de haberlas escuchado a ustedes, ¿qué puedo decir yo? Si simplemente fui un canal. ¿Qué puedo decir yo? Ustedes son las que tienen no solamente los argumentos, sino las realidades y las vivencias que les han atravesado el cuerpo durante toda su vida. Toda su vida. Decirles que también esperamos que sea pronto, que vamos a pelear porque sea así y que les agradecemos mucho que en un momento de tanto odio, donde parece que esos son los discursos que imperan o que se les da más visibilidad en los medios de comunicación, ustedes tengan la enorme grandeza de venir hoy a plantear la profundización en términos de derechos y democracia. Que ustedes siempre han marcado el norte en ese sentido y que les agradezco muchísimo todo lo que me han enseñado, por permitirme acompañarlas, por hacerme sentir una compañera de ustedes en esta lucha
y fundamentalmente por la fuerza, la valentía y el tesón que tienen para seguir peleando a pesar de todo. Porque la realidad es que entiendo que la política no ha sido justa con todas ustedes. Y quizás este sea el momento de que empecemos a pensar en esa justicia necesaria, reparatoria, que tenga expresada su propia voz en los espacios de representación política. Y la diputada se calificaba a ella misma como un puente para conectar a todas las personas travesti trans con lo que es la Cámara de Diputados de la Nación. Ella simplemente considera y dice que lo único que hizo fue escuchar y de alguna manera poder traer la voz de todas estas personas aquí a la Cámara de Diputados de la Nación, como a través de un proyecto de ley. Recordemos que lo mismo hizo la diputada Macha y también la diputada Brauer, que son las otras que tienen proyectos de ley presentados aquí en la Cámara de Diputados. Claro, justamente. Y bueno, mirando los proyectos presentados por Gabriela Esteves, ella tiene mucho proyecto referido a la diversidad y mucho proyecto con el tema trans. Pero sobre todo con algo que vos hablabas de la falta de oportunidad laboral, que recién remarcabas eso, que es, yo creo que claramente hay el nivel de rechazo que tiene toda esta comunidad, que es a partir del rechazo, cuando se da el rechazo familiar, que es muy común totalmente, y después el rechazo en la vida laboral. ¿Qué es lo que la lleva? La lleva, bueno, a ejercer la prostitución, que es la salida más sencilla a lo mejor y más cruenta justamente. Pero bueno, justamente ella tiene muchos proyectos, Gabriela Esteves, referidos al tema de brindarle no solamente el cupo que se pueda dar a nivel del Estado, sino que en el ámbito privado que puedan llegar a tener mayores posibilidades de insertarse en la vida laboral. Así es. Pregunta, ¿este tema del cupo laboral travesti trans solamente es obligatorio para el ámbito público? Solamente de ahí. Claro, sí, todavía no, puede ser opcional para el privado, claro, pero no es obligatorio para el privado. Pero tiene iniciativas a nivel de, bueno, beneficios para las empresas que contraten, ese tipo de cosas que, bueno, puede llegar a ser una salida que hasta ahora se quedan en proyectos, claramente. Veremos si pueden avanzar en el futuro. Así es. Y quien también estuvo haciendo referencia a esto es la diputada Romina del Pla, que también siempre la vemos, bueno, hablando sobre estos temas de la diversidad, apoyando desde su punto, desde su bloque, estos temas que son tan importantes, y vamos a ver qué decía. Yo quería, además de esta cuestión, donde, bueno, está claro que recién decíamos con Gaby, más o menos siempre nos encontramos los mismos, no casi ni hay que empezar la presentación. Podemos casi ahorrarla, pero ese tema no es menor, porque justamente el problema que tenemos por delante, y nosotros venimos muy preocupados con mis compañeros de la 1969 y demás, en relación a que, bueno, con mucha lucha se conquistó el cupo laboral travesti trans a nivel nacional, en la provincia, en algunos municipios, y sin embargo la aplicación dista mucho de ser plena, incluso ahí donde se ha aprobado. Y el punto es que justamente, como acá varias mencionaban, bueno, todavía que el cupo pueda ser una alternativa real a la prostitución o a trabajos completamente precarizados, bueno, no aparece salvo para unas pocas hasta ahora, ¿no? Entonces me parece que hay un tema que tiene que ver con justamente poder armar, digamos, una apertura de esa posibilidad de una inscripción más masiva, que no dependa de quién es amigue de quién o cómo se llega, sino que sea realmente masiva para que podamos incluso invitar a muchos que quizás ni saben que hay un derecho que podrían reclamar. Y esto me parece que es clave porque, digamos, del mismo modo que hubo que exigir que allí donde estaba aprobado se empiece a implementar, en muchos casos ni están, en muchos municipios del interior, por ejemplo, tienen aprobación y difícilmente haya alguna incorporación.
Bueno, municipio que ni pasan, decía Florencia lo del municipio de La Matanza, lógico. Donde prima el presupuesto para la Secretaría de Culto, les puedo asegurar que no va a primar el presupuesto ni nada para derechos ni de mujeres, ni de diversidades, ni de travesti trans. Quienes vivimos en ese distrito vemos como más tierra, más tierra, más tierra para la iglesia, poquito para ninguna otra cosa. Y esto, bueno, es así. Es demasiado visible para discutir esta realidad. Entonces me parece que ahí también necesitamos, nosotros estamos comprometidos con esto, así que, pero me parece que es importante desenvolver también ese proceso para que todo lo conquistado se aplique de verdad masivamente. Bueno, escuchábamos a la diputada Romina del Pla, que se sumaba a las voces de los distintos disertantes en este plenario de comisiones de mujeres y diversidad. Sí, bueno, y habíamos quedado en el tema de lo privado y bueno, habíamos adivinado un poco a ver qué es lo que se daba respecto de qué beneficios le daban, pero específicamente hay un proyecto que tiene la diputada Esteves sobre promoción del empleo de trans. Y tiene un artículo, que es el artículo 9, que es dirigido al empleo privado y, por ejemplo, genera un sistema de incentivos impositivos para las empresas privadas radicadas en la Argentina que ocupen a personas trans y travestis de acuerdo a su dimensión y, bueno, especifica porcentajes que puedan llegar a tener con relación a las microempresas, pequeñas y medianas empresas también, y, bueno, y también, obviamente, lo que es el empleo público, donde ahí ya está cubierto ese tema, pero en el empleo privado los beneficios son impositivos y bueno, y establecen una ayuda económica inclusive para abonar los sueldos. Así es, y para darle un cierre al tema, al análisis del día de hoy, vamos a escuchar qué decía la diputada Mónica Macho. Nosotros estamos con la intención de, para más o menos alrededor del 15 de junio, en este país que es muy dinámico, pero digo, esta es como nos vamos trazando un plan y que es poder avanzar en una reunión ya de asesores y asesoras, o sea, una reunión de comisión para trabajar en asesores y asesoras todos los proyectos que hoy mencionamos y que bueno, que de ahí saldrá un consenso, esa es digamos la dinámica, que de todos estos proyectos presentados salga un consenso que va a ser aquel que va a seguir su camino legislativo. En esto que nosotras y nosotros fuimos construyendo también en el trabajo de cada una de las diputadas y diputados que presentamos proyectos que tiene que ver con un trabajo con organizaciones. Ninguno de los proyectos presentados salió de nosotras. Bueno, Gaby lo expresaba muy bien. Así que digo, eso tiene de algún modo ese recorrido, esa sustentación. No obstante, esto que digo, también tomé nota de todo lo que ustedes fueron diciendo, de lo que fueron planteando, y por supuesto que mi intención y la intención de quienes estamos acá es que todo esto que se conversó, que se trajo como pregunta, como demanda, como otra mirada, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de incorporarlo, pero digo, hacer el esfuerzo, no un esfuerzo personal. Yo creo que lo decía Daniela en algún momento, nosotros tenemos que construir un consenso. Es cierto, como decía Gaby, que hay mucha gente, muchos compañeros y compañeras que acompañan, que apoyan y que hoy no están acá por distintas razones, no por indiferencia con el tema, todo lo contrario, pero también hay mucha gente que no le importa o que, es más, está en desacuerdo. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros trabajamos cupo e inclusión laboral, en la última, no en 2018 que se nos cayó casi que estábamos tocando la posibilidad de ir al recinto y se cayó, lo recuperamos en 2020 y cuando fuimos a la comisión de presupuesto, porque obviamente que esta es la comisión más amigable de todas en ese sentido también, es su corazón, digamos, tiene que ver con ver cómo ampliamos derechos para todas las identidades de géneros. Ahora, cuando trabajamos cupo en presupuesto, estuvimos muy complicados, estuvimos a punto de que el proyecto ahí se cayera. Y por supuesto que, como decían muchas de ustedes, Flor y distintas compañeras, no es un problema presupuestario, también lo traía Agustina, no es un problema presupuestario. Cuando vemos cuál es la población, con todos los datos que ustedes trajeron, que después, es más, se los voy a pedir porque es muy importante tener esa información que ustedes estuvieron leyendo, no pasa por ahí el cupo. ¿Cuál es el problema de presupuesto para implementar el cupo laboral travesti trans?
No es un problema de presupuesto. Entonces, lo que el tema es que frente a la discusión que se genera y a la posibilidad de ampliar un derecho, hay sectores que van a poner obstáculos. El presupuesto es un muy buen obstáculo argumentativo, aunque no sea real. Entonces, en ese contexto, y ustedes lo saben mejor que nosotras, en ese contexto vamos a tener que movernos. Y llegó el momento de hacer un pequeño corte. Quédense con nosotros que enseguida volvemos con más información parlamentaria. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de DTV. En las ciudades más pequeñas del interior, las estaciones de servicio no tienen banderas, son blancas, no son de una marca. Empresa. Y son todas, sí, no tienen un logo. Compran en diferentes lugares el combustible, y estas son las que están en peor situación y son las que hoy están cerrando porque no pueden mantenerse. Y también generan una situación de mucha desigualdad para la gente que vive en las ciudades chicas, porque se quedan sin estación de servicio y tiene que recorrer 50, 60 kilómetros para ir a cargar en el pueblo de al lado y a veces más. Cada uno de nosotros tiene obviamente su deseo y todo el Frente Renovador, porque lo conocemos, porque sabemos de lo que es capaz, nos encantaría. No sé si esta va a ser la oportunidad, Sergio va a poder ser quien lo decida, con quienes conducen y son las cabezas del Frente de Todos, que es lo mejor para el Frente de Todos, porque me parece que eso también tiene que quedar claro. Él no ha sido mezquino nunca con sus decisiones, y si él entiende que su candidatura es lo mejor para el Frente de Todos, seguramente quiera ocupar ese lugar, y si entiende que tiene que esperar por otra oportunidad, lo va a hacer. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en otro episodio más de Todo Cultura. Se me pareció muy importante en estos 40 años de democracia esa presencia que tuviéramos ahí, y con un tema muy interesante también, que fue el del federalismo, que define esa forma de Estado, de gobierno, como marca el artículo 1 de nuestra Constitución, y con una consigna del federalismo como integración, que es como lo veía realmente Alberdi. El saxo es un instrumento que me permite expresarme, que me permite cantar, cosa que yo no hago bien de forma natural. Claro. El saxo me permitió vivir de la música, cosa que en este país es bastante complicado. Todo Cultura, miércoles 23 horas.
continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ahora sí, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias y cambiamos un poco lo que es el ángulo de la información. Aquí en la Cámara de Diputados de la Nación estamos acostumbrados no solamente a seguir y cubrir la actividad parlamentaria que realizan los legisladores y legisladoras, sino que también la Cámara de Diputados se caracteriza por realizar cualquier otro tipo de actividades, muchas que tienen que ver con las direcciones que tiene, como por ejemplo la dirección médica, que bueno, en el día en esta semana hubo una actividad que tiene que ver con la concientización del lavado de manos. También hubo una actividad que tiene que ver con la campaña de vacunación antigripal. Sí, bueno, se mezcla todo. Justamente a propósito de esto, estaba leyendo hoy un informe sobre, bueno, declaraciones, por ejemplo, de que hay un brote de bronquiolitis que es inédito en los últimos años, y que era algo que se veía venir. Siempre decíamos, a partir de lo que fue el COVID, que el encierro nos bajó mucho las defensas. Sí. Entonces, a partir de eso, bueno, las enfermedades de otro tipo están a la orden del día. Y a propósito de, ahí veía que hablaban del lavado de manos, son cuestiones que nos ha concientizado a partir de lo que fue la pandemia, ¿no? Por eso decíamos que la Cámara de Diputados tiene distintas direcciones y cada una a través de su objeto específico realiza actividades donde van concientizando a la población a través de nuestro canal de Diputados Televisión y, por ejemplo, enseñar a lavar las manos, el tema del calendario de vacunación y, bueno, y demás cuestiones. También, por ejemplo, hay un sector que tiene que ver con el ICAP, el Instituto de Capacitación Parlamentaria, donde muchas veces en este canal también se hace la cobertura y se habla con los distintos profesores y referentes que están en esta área de la importancia que es ir capacitándose respecto a la cuestión parlamentaria para los propios empleados de la Cámara de Diputados de la Nación, también del Senado y también para todas aquellas personas que quieran capacitarse y aprender sobre gestión parlamentaria. Y hablando de cuestiones parlamentarias, dentro de aquí del canal tenemos un segmento que se llama Mis Proyectos,
Unidos, donde todas las semanas los distintos legisladores vienen y cuentan cuáles son los proyectos sobre los cuales ellos están trabajando. Así que vamos a compartir un compilado de proyectos de los legisladores de esta semana. Estoy trabajando y he presentado un proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia institucional en nuestro país. Creo que este proyecto es un proyecto muy importante porque este es un problema que existe en la República Argentina que no tiene que ver con un proyecto político o con otro, porque efectivamente estos casos de violencia institucional se vienen dando en nuestro país independientemente de quién gobierne. Creemos que la democratización de las fuerzas de seguridad, la formación en materia de derechos humanos y luego efectivamente la puesta en práctica de esa formación en su quehacer cotidiano es central y muy importante. Se dan reiterados casos de violencia institucional en la Argentina. Habitualmente, además, la violencia institucional se ejerce sobre los sectores populares en nuestro país con un proceso de estigmatización que no solo es llevado adelante por las fuerzas de seguridad, sino que muchas veces eso es acompañado con un proceso de estigmatización desde los medios de comunicación y, por supuesto, también existe la violencia institucional ejercida desde la justicia, ¿no? Hay muchísimos colectivos que pelean por reclamar la justicia. Las Madres en Lucha quizás han sido uno de los colectivos que más han peleado por este derecho a tener justicia frente a las situaciones de violencia institucional contra los pibes y las pibas, que en general son los de los sectores populares de nuestro país. Este proyecto plantea cuestiones que tienen que ver con los mecanismos de actuación de las fuerzas, cuestiones que tienen que ver con la atención a las víctimas de violencia institucional, cuestiones que tienen que ver también con cómo garantizamos los derechos humanos de quienes integran las fuerzas, que muchas veces reproducen lo que dentro de sus propias instituciones reciben en el término de los tratos que se les da y si se les respetan o no sus derechos humanos. Está coordinado y ha sido articulado con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Hemos trabajado muchísimo junto con este organismo del Estado Nacional y, por supuesto, hemos trabajado también de manera participativa con todos los sectores, defensorías, sectores del Poder Judicial y, sobre todo, los damnificados y las damnificadas que han aportado muchísimo en este proceso de construcción de este proyecto. Soy Natalia Souto, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos y vecina de Vicente López. Estoy trabajando con un montón de compañeras en un proyecto que tiene que ver con reconocer y cuidar las tareas del trabajo comunitario. Nos parece que es fundamental porque en general estas tareas son realizadas por mujeres y diversidades y es un trabajo que no está reconocido ni desde lo social ni desde lo económico. Implica un montón de horas de trabajo, de la vida de cada una de nosotras, que generan un valor económico. En general se estima que en distintos países oscila entre un 15 y un 29% del PBI, el valor que generan estas tareas, que son las tareas del cuidado, que son cuidar a adultos mayores, a niños, niñas, y también las tareas que se realizan en forma comunitaria en los barrios, como por ejemplo los comedores, los merenderos, las asesorías en violencia de género y todo el tipo de tareas de cuidado. Entonces, bueno, el proyecto lo que propone es primero un registro de todos estos lugares donde se realizan tareas de trabajo comunitario, un reconocimiento económico para estas mujeres y diversidades que realizan estas tareas y también un cupo para infraestructura de estos lugares, para poder garantizar que en estos lugares donde se realizan esas tareas de trabajo comunitario estén lo mejor equipados posible. Por suerte, en las comisiones de legislación del trabajo y de mujeres, géneros y diversidades se comenzó a tratar. Primero se hicieron audiencias informativas, invitando a todas las comunidades involucradas en esta temática, y ayer empezamos en una comisión conjunta con Trabajo y Mujeres, Géneros y Diversidades a tratar los proyectos de tarea de cuidado que tienen que ver con las licencias. Lo estamos dividiendo por temas porque la verdad que hay muchísimos presentados, pero bueno, vamos avanzando, nos parece fundamental, estamos muy contentos y contentas con poder empezar a tratar todas estas temáticas que tienen que ver con mejorarle la vida a millones de mujeres y diversidades de nuestro país. El cambio climático es una realidad que debemos asumir, y no solamente asumir, sino que actuar en consecuencia. El mundo en más o menos 100 años aumentó promedio la temperatura 2 grados. Los sistemas de salud tienen un desafío con el cambio climático. Yo diría que es un doble desafío. Primero, los sistemas de salud se tienen que adaptar
y adecuar para empezar a atender las enfermedades que empiecen a aparecer o que empiecen a expandirse mucho más a partir del cambio climático. Por ejemplo, concreto, el dengue, una enfermedad que se ha reinstalado en muchas zonas que hace años atrás no existían. Y también el sistema de salud se tiene que adaptar a aportar en la disminución de la emisión de carbono. La Argentina tiene un compromiso asumido en los foros internacionales para adaptar el sistema de salud. Hasta ahora es muy poco lo que se ha hecho. Mi proyecto de ley tiene que ver con esto, con adecuar la formación curricular y la formación práctica del equipo de salud, no solamente de médicos y médicas, sino también de enfermería, de bioquímicos, etcétera, a la aparición de nuevas patologías o al incremento de algunas patologías existentes a raíz del cambio climático. Se calcula que en el año 2050 va a haber 250.000 muertes al año en el mundo directamente vinculadas al aumento de la temperatura. Ejemplo práctico y concreto. Hay zonas en la Argentina que habitualmente calientes que ahora, en la época de verano, están teniendo hasta 6, 7 y 8 olas de calor intensa. Mucha gente, sobre todo la gente de mayor edad, se deshidrata o tiene problemas circulatorios secundarios, a veces a deshidrataciones que no son muy notorias, pero que en su salud ya vulnerada les afecta mucho. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, efecto práctico y concreto. Necesitamos en esas zonas de la Argentina, que cada vez son más, adaptar los centros periféricos de salud con pequeñas salas de rehidratación rápida para evitar que la deshidratación termine haciendo un estrago irreversible en la salud de esas personas. Y voy a la otra parte del proyecto. Los sanatorios, las clínicas, los hospitales son grandes emisores de carbono. Hay que adaptar todo el sistema a empezar a utilizar energía limpia y empezar a adaptar todo el calor que están emitiendo a través de los sistemas de refrigeración y de la aparatología diagnóstica, de la aparatología de quirófano, etcétera, etcétera. Empezar a adaptarlo para que no contribuyamos tanto desde nuestros centros de salud a aumentar el cambio climático. Este es un proyecto de ley que posiblemente nos cueste mucho instalarlo porque es un tema que no está instalado ni visualizado. El sistema de salud en su entrelazamiento con el cambio climático. Bueno, y ahora sí hacemos rapidito un repaso de lo que va a ser la actividad legislativa la semana que viene. Arrancamos el martes 30 de mayo a las 12 del mediodía. Se reúne la Comisión de Mujeres, Diversidad, Comunicación e Informática, un plenario de comisiones, una reunión conjunta donde van a tratar la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ese mismo día, el martes 30 a las 1 del mediodía, se reúne la Comisión de Juicio Político. ¿Y aquí tenemos de invitados, José? Ahí van a estar invitados. En principio van a ser 5, esta es la 15ª reunión de juicio político, la 6ª temática con la temática de obra social y parece que es la última. Sí. La última de obra social. Después
a menos que surjan algunas otras cuestiones. Van a estar citadas la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la Obra Social del Poder Judicial, María Guadalupe Burgos, funcionaria de la Obra Social. Ella ya estuvo el 18 de abril, o sea, es un caso en que vuelve a estar citada, preguntaba por qué razón era, decían que, bueno, que era para aclarar algunos conceptos que habían quedado pendientes de la vez pasada. No es que haya surgido nada nuevo. Va a estar también Iván Nicolás Ritbos, contador público. Él estaba citado la semana pasada, la semana pasada, ahora fue reprogramado para esta. El doctor Néstor Faciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la Obra Social, y María Marcela Viano Carlomagno, que es afiliada de la Obra Social y damnificada. Así es, y también tenemos más actividad parlamentaria, eso va a ser el martes 30. El miércoles 31 tenemos a las 10 de la mañana la Comisión de Comercio, Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, donde fueron invitados expositores relacionados al problema existente con la tarjeta de crédito. Y el jueves 1 de junio a las 14 horas se reúne la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales y Pesqueros y Portuarios, y a las 17:30 en la Sala 2 se reúne la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Así que, como vemos, entonces, semana que viene, actividad parlamentaria, muchas comisiones, martes, miércoles y jueves, y nosotros llegamos al final del programa. José, buen fin de semana, fin de XXL, y nosotros nos volvemos a encontrar el lunes aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Adiós. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de DTV. En las ciudades más pequeñas del interior, las estaciones de servicio no tienen banderas, son blancas, no son de una marca. Empresa. Y son todas, sí, no tienen un logo. Compran en diferentes lugares el combustible, y estas son las que están en peor situación y son las que hoy están cerrando porque no pueden mantenerse, y también generan una situación de mucha desigualdad para la gente que vive en las ciudades chicas, porque se quedan sin estación de servicio y tiene que recorrer 50, 60 kilómetros para ir a cargar en el pueblo de al lado y a veces más. Cada uno de nosotros tiene obviamente su deseo y todo el Frente Renovador, porque lo conocemos, porque sabemos de lo que es capaz, nos encantaría. No sé si esta va a ser la oportunidad, Sergio va a poder ser quien lo decida, con quienes conducen y son las cabezas del Frente de Todos, que es lo mejor para el Frente de Todos, porque me parece que eso también tiene que quedar claro. Él no ha sido mezquino nunca con sus decisiones, y si él entiende que su candidatura es lo mejor para el Frente de Todos, seguramente quiera ocupar ese lugar, y si entiende que tiene que esperar por otra oportunidad, lo va a hacer. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.